Bendiga, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Reciban saludos de la iglesia de Torreón. Estuvimos por ahí el domingo pasado compartiendo la palabra de Dios y pues me dijeron, salúdanos a la congregación. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en primera epístola de Juan. Hoy vamos a concluir esta serie de predicaciones. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la palabra del Señor? Hablando de esta epístola, ¿verdad? Que está muy rica. De hecho, toda la palabra de Dios pues es rica, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ubicarnos en los versículos 13 al 21. Este pasaje, hermanos, contiene por lo menos dos sesiones. La primera, versículo 13 al 17, tiene que ver con la confianza que los cristianos deben tener en que sus oraciones serán respondidas. Junto con ello, también en este caso el apóstol Juan hace una mención especial acerca del pecado de muerte. Está interesante. La segunda sección, versículos 18 al 21, tiene que ver con el conocimiento y la seguridad de la vida eterna que cada hijo, que cada hija de Dios debe tener, debe estar seguro de que tiene la salvación y la vida eterna. Amén. Y uno de los elementos importantes, esenciales, diría yo, que nos coloca en ese terreno, hermanos, es la fe en Cristo. Amén. Creer que Cristo es el Hijo de Dios, hermanos, de ahí viene todo lo demás, ahí se edifica todo lo demás. Amén. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, ya estamos dentro de lo que es la salvación y ya se nos ha dado desde ahora, ¿verdad?, la vida eterna, ya estamos en ello. Todavía no llegamos a los tiempos o los estados eternos, pero la palabra de Dios dice que ya estamos experimentando parte de lo que es la vida eterna. Si es que vamos a leer el pasaje. Cada hijo, cada hija del Señor debe estar seguro que tiene la salvación en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que, noten, creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes o que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, noten, pedirá, está hablando en el contexto de la oración, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo, bendecimos tu nombre y tu palabra.
Concédenos disfrutar el mensaje, concédenos guardarlo, aplicarlo a nuestra vida y concédenos ponerlo por obra. Que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno según la voluntad tuya. Oramos así en el nombre de Cristo. Decimos amén. Versículo 13, hermanos. Juan deja en claro, hermanos, que el mensaje de la carta es para los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Por eso es que encontramos en el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Cuáles cosas? Todo lo que en los 5 capítulos, ¿sí?, ha dicho el apóstol. Entonces encontramos ahí lo primero, esto tiene que ver con la enseñanza dirigida precisamente a los que son hijos e hijas de Dios, que han nacido de Dios, que han sido engendrados por Dios, que han nacido de nuevo, que llevan dentro de sí la unción de Dios, que viene siendo, ¿qué? Que viene siendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque es maravilloso, hermanos, tener esa unción. Amén. Y aquí el apóstol Juan está dejando en claro que la epístola va dirigida a esta clase de personas. Juan quiere que sepan, hermanos, que tienen vida eterna, fíjense bien, por haber creído en Jesús. Noten ese factor que es imprescindible, esencial, cuando hablamos de mantener una relación con Dios y cuando hablamos de tener la seguridad de la vida eterna. Creer, ¿sí?, en el Hijo de Dios, creer en el nombre del Hijo de Dios, no solo en el nombre, esto ya deberíamos de entenderlo, ¿verdad?, sino más bien creer en su persona y en su obra, que es la que nos da salvación y nos da acceso libre para obtener la salvación de una manera total en aquel día, en el día postrero, cuando el Señor se manifieste por segunda ocasión. Juan quiere dejar en claro que deben permanecer y perfeccionar su fe en Cristo. Quiero que noten esto, miren, el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, está dejando sentado que ya han creído. Pero dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Nuevamente está diciendo que deben permanecer en esa fe en Cristo. Amén. No solo, hermanos amados, Juan se dirige a sus lectores para decir que requieren creer en Jesús, ¿sí?, para tener la vida eterna, sino permanecer en esa misma fe. Amén. Perfeccionar esa misma fe que han tenido en Cristo, que se tiene en Cristo. Y para lograr esto, hermanos, sabemos que pues tenemos toda la vida que Dios nos permita en este mundo para perfeccionar nuestra fe. Amén. Cada día, hermanos, cada día estamos mostrando que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Cada día estamos mostrando que creemos en el bendito Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos escritores, hermanos, consideran que o parte del segmento es la conclusión misma de la carta de Primera de Juan. Y aluden al Evangelio de Juan, que Juan escribe, el cuarto Evangelio, por lo que dice en el capítulo 20, versículo 31, cuando Juan mismo dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean en el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Es casi el mismo modo de expresar, ¿verdad?
lo mismo que expresa aquí en Primera de Juan. El versículo 14, hermanos, es algo también que tiene que ver con la confianza, pero recordemos, hermanos, que Juan quiere que sus lectores tengan la certeza plena de poseer la vida eterna, digan lo que digan los falsos maestros gnósticos del tiempo en que Juan escribe. Recordemos el contexto, porque esto es importante. ¿Recuerdan que se estaba batallando allí con la doctrina de los gnósticos? ¿Sí? Y que ellos decían que no basta la fe en Cristo para obtener la salvación. Bueno, por eso es que el apóstol Juan está escribiendo de esa manera, para que cada uno de los creyentes digan lo que digan los falsos maestros, ustedes tienen vida eterna por el hecho de creer en Jesucristo. Amén. Ya que los gnósticos buscaban la salvación no por la fe en Cristo, sino por el conocimiento oculto, misterioso. ¿Sí? Y Juan les está diciendo, no es así. El Evangelio de Juan, hermanos, lleva la fe en el Hijo de Dios. La epístola de Juan tiene como objetivo, entre algunas cosas, dar seguridad a los que ya tienen la salvación y dar estímulo para crecer en la fe que ya se tiene, a pesar de la adversidad, a pesar de las filosofías huecas que suenan en el mundo, ¿sí?, que han sonado en la historia del pasado y que siguen sonando en nuestro tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Esa es parte de la intención del apóstol Juan. La vida eterna, hermanos, debe ser un estímulo para seguir creciendo y perfeccionando nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Primera Timoteo 5:12, el apóstol Pablo le dice precisamente a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Noten, la fe, la vida presentada por esa batalla que siempre tenemos, y luego dice, echa mano de la vida eterna. Está claro, hermanos, que el apóstol Juan quiere decirnos, tienen vida eterna, que esa vida eterna que ya tienen por creer en Jesús sea un estímulo. Aférrense a ella, a la vida eterna, para que puedan enfrentar toda adversidad que venga. Así es que, amados hermanos, aquí hay una buena lección para todos nosotros, un buen recordatorio. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Usted que ha sido engendrado por Dios, usted que ha nacido de nuevo, que lleva dentro de sí el Espíritu Santo, ¿sabe qué, hermano, hermana? Tiene vida eterna. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La confianza que los cristianos deben tener en que sus oraciones, nuestras oraciones, serán respondidas. El versículo, hermanos, 14 y 15 está tocando el tema de la oración. El cristiano debe tener seguridad de que Dios escucha y responde cada una de las oraciones que presenta ante Dios. Dios escucha, Dios responde. Y como hemos dicho en otras ocasiones, a veces responde, sí, a veces dice, no, y a veces, espérese, todavía no es el tiempo, ¿verdad? El requisito, según el versículo 14, para que Dios haga o responda afirmativamente nuestras peticiones o las peticiones de cada creyente, hermanos, el requisito es estar de acuerdo, pedir conforme a la voluntad
del Señor Dios Todopoderoso. Esto lo hemos enseñado infinidad de veces en esta congregación. No todo lo que pedimos nos va a llegar como quisiéramos, cuando quisiéramos, ¿sí? Porque como dice Santiago, muchas veces pedimos mal. No sabemos pedir, pedimos para nuestros deleites. Eso no va a llegar, hermanos. Entonces, el requerimiento que aparece aquí en el versículo 14, sí, Dios nos escucha y va a responder nuestras peticiones, amén, pero esas peticiones que van conforme a su voluntad. ¿Qué le parece? Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es algo que debe estar en nuestras oraciones. Esto tiene una similitud con el mismo Evangelio de Juan, hermanos. En ese respecto de la oración, Jesús dijo: si permanecéis, noten el contexto, noten, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. El requerimiento otra vez está implícito ahí, ¿sí notan? El que guarda su palabra va a pedir conforme a su palabra. Amén. Encontramos la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Conocer las Sagradas Escrituras conduce al cristiano a pedir de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. Sin el conocimiento de las Escrituras se yerra en las oraciones que se elevan a Dios. Así es. En una ocasión escuché algo que dijo, me parece que fue Miguel Núñez, uno de los predicadores de este siglo que pesan en el cristianismo. Dice: a veces los hermanos, las hermanas piden cosas que no está totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Se van por las cosas muy materiales, muy de este mundo. Dice: se acercó conmigo un hermano, una hermana, no recuerdo bien, dice, para pedirme por su hijo que es drogadicto. ¿Sí? Y la petición fue: pídale al Señor que mi hijo deje las drogas, por decir algo. Miguel Núñez dice: no, hay que pedir que Dios lo libre, le dé la salvación, que conozca a Cristo, que escuche el Evangelio que transforma vidas. Hay que pedirle a Dios que suceda eso en la vida de aquel muchacho. ¿Me estoy dando a entender? Generalmente vemos los efectos del pecado en nosotros, en nuestra familia, y nos vamos con los efectos del pecado y no con la raíz del pecado. Él necesita primero el Evangelio que transforma, el Evangelio que salva. Necesitamos saber pedir en ocasiones, y yo diría en muchas ocasiones necesitamos saber pedir bien. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravillosa y estimulante es esa declaración, hermanos, que Dios escuchará nuestras oraciones y las responderá, sí, cuando sean conforme a su voluntad. Podemos pedir fortaleza espiritual. Dios lo va a hacer, porque sabe que lo necesitamos. Podemos pedir fortaleza física, claro que sí. Podemos pedir discernimiento espiritual, desde luego. Son peticiones profundas, me explico. Son peticiones que Dios anhela que hagamos. Podemos pedir, hermanos, por las cosas básicas de la vida, claro que sí. Podemos pedir fe y arrepentimiento para los incrédulos. Amén. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Podemos pedir, hermanos, madurez espiritual para la edificación de su iglesia. Amén. Esto es la voluntad de Dios. No vamos a errar si pedimos así. Estas oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Amén.
estando en ese contexto de la oración, de que Dios escucha nuestras oraciones, ahora el apóstol va a pasar a hablar acerca de el pecado mortal. Vamos a ver el versículo 16 y 17, hermanos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí entramos a la oración de intercesión. El apóstol Juan trata de manera especial en estos versículos la oración de intercesión por nuestros hermanos y específicamente por aquellos que han caído. Noten, hermanos. Cuando el cristiano o la cristiana ora por aquel hermano que ha caído, hermanos, es una oración que Dios aprueba y que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando vemos que alguien ha caído, orar para que sea restaurado, orar para que se arrepienta, eso es lo que Dios quiere que hagamos y eso es lo que la situación demanda. Estamos. Una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar por los hermanos, las hermanas, es una oración satisfactoria y recibida y respondida por el Señor. Efesios 6:18, hablando de la lucha espiritual. Al final el apóstol Pablo dice que debemos orar, ¿verdad? Orando en el Espíritu, dice, por todos nosotros, por todos los hermanos, amén, para que Dios nos mantenga firmes ante las acechanzas del diablo, para que no caigamos. Colosenses 4, de 2 al 4, presenta la misma idea. Oren por nosotros, para que seamos librados, para que la palabra de Dios corra, fluya. El amor de Dios a nuestros hermanos nos impulsa a orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Santiago 5:17 dice: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de intercesión, hermanos, la podemos ver en el libro de los Hechos, por ejemplo. La palabra de Dios al comienzo del libro de los Hechos, capítulo 2, al final da un resumen y dice que estaba la iglesia, los hermanos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en el compañerismo, ¿sí? Y en las oraciones. Cuando Pedro fue apresado, hermanos, la iglesia hacía oración por él sin cesar. La oración de intercesión por nuestros hermanos da a conocer también el grado de amor que tenemos por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque los que han nacido de nuevo, hermanos, aman a Dios y aman a sus hermanos. Y el orar por nuestros hermanos es parte de la evidencia de ese amor. Ahora, el apóstol Juan menciona de manera especial el pecado de muerte. En este contexto de oración, hermanos, Juan hace esa mención especial. Miren lo que dice. Lo primero que encontramos es que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. ¿A qué se refiere esto? El pecado de muerte tiene que ver con aquel que conduce al juicio de Dios y a la muerte física del cristiano. No está hablando aquí el apóstol Juan de los no cristianos, está hablando de, dice ahí el versículo, ahí donde está, 16, si alguno viere a, ¿quién? Su hermano, un nacido de nuevo, un hermano en la fe. El pecado de muerte tiene que ver con aquel que conduce al juicio de Dios y a la muerte física. ¿Cómo la ve? Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado no de muerte. Los cristianos pueden pecar hasta el punto en que sobreviene la muerte física, noten, como resultado del juicio de Dios. ¿Qué le parece? Impresionante. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 27 al 30? ¿Recuerdan? Cuando está hablando en un contexto de la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿sí? Y coma del pan y beba de la copa. Porque el que toma los elementos indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo cual, dice, hay muchos debilitados entre vosotros. Debilitados tanto en la fe como en la salud física, hermano. Y otros ya duermen, están muertos. Y ahí se refiere a pecados que comete el cristiano, la cristiana, muy en el contexto acerca de los desórdenes que tenían de la cena del Señor. Y Juan está tratando eso. Dice, por causa del pecado, ese es el pecado, ¿sí? Por el cual Juan dice, no oren por ellos. Son aquellos hermanos, hermanas que estorban mucho la obra de Dios. Cuando Dios ve peligro, entonces, ahí está, les quita la vida. Cuando hay hermanos que están estorbando y estorbando y estorbando y estorbando la obra de Dios, pecando, pecando, pecando y pecando, hermanos, Dios a muchos les ha quitado la vida. Qué tremendo, ¿no? Y el apóstol dice, no oren por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que se espera es que esos hermanos ya han pasado por todo el proceso de disciplina correctiva. Ya han sido expulsados de la iglesia, entregados a Satanás, con el propósito de que no se pierdan. ¿Estamos? Por eso el apóstol Pedro, quiero que noten, en Primera de Pedro, vamos a ir rápidamente, ahí está cerca. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 6. Dice, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Esos muertos tienen que ver con este contexto, hermanos. Primera de Pedro 4:6. ¿Sí? ¿Estamos? Impresionante, ¿no? Impresionante lo que está diciendo el apóstol Juan. Y esto debe de tomarse no a la ligera, hermanos. No a la ligera. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, hay un caso donde una persona, un hombre, ¿verdad?, comete un pecado grosero, escandaloso, y es expulsado de la iglesia, entregado a Satanás. Impresionante. Esto debería ay caramba, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estamos estorbando la obra de Dios? ¿Estamos practicando ciertos pecados? Pues mucho cuidado, porque el Señor puede quitarnos la vida física. ¿Perderá la salvación? No, pero le va a cortar su vida en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Dios, hermanos. La Biblia del
El lenguaje actual dice: si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano. O sea, estamos conscientes de eso, para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no conduce a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Esto dice esa versión, la versión lenguaje actual. Qué interesante, ¿no? Pero nuevamente lo digo, lo que se busca a través de todo eso es que se vuelvan al Señor, para evitar que Dios les quite la vida física. Entremos a la segunda sección del segmento, versículos 18 a 19. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo esto, hermanos, esta sección tiene que ver con el conocimiento y la seguridad de que tenemos la vida eterna. De eso va a tratar ahora el apóstol Juan. Después de haber hablado de la oración, de la confianza que debemos tener, porque Dios recibe nuestras oraciones, responderá, y ese detalle de no orar por aquellos que andan estorbando la obra del Señor y que andan deliberadamente pecando, practicando el pecado. Ahora pasa, hermanos, para decir que tenemos seguridad de la vida eterna, y va a hablar del conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Lo primero que encontramos, hermanos, y que menciona Juan, es que el que ha nacido de nuevo posee una naturaleza nueva y no continúa practicando el pecado. Eso es una declaración categórica. ¿Estamos? Yo antes, pues, hermanos, cada fin de semana era toda una fiesta. En la música y todo eso, ahí encuentras lo que quieras. Sí, andando en la música secular, sí, el pecado y todo eso, pues, tomar, fumar, drogarse, todo eso, hermano. Ya lo he dicho, hasta regalado. ¿Sí? Pero cuando se convierte la persona, ¿verdad? Recibe la unción de Dios, el Espíritu Santo, y entonces ya no tiene ese estilo de vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ya no continúa entregado al pecado. Comienza a haber un cambio, amén. Comienza a haber un cambio. Si no hay un cambio, hermanos, entonces algo está pasando allí. O no nació de nuevo, o qué pasó. Si no hay un cambio que se vea, se duda de que en realidad haya nacido de nuevo, en que en realidad sea cristiano, cristiana. La fe se demuestra, hermanos, es lo que dice Santiago, capítulo 2. Amén. El que ha nacido de nuevo, hermanos, se caracteriza por ya no vivir la vida en la práctica de tal pecado, póngale el que quiera. No se conoce ya, por eso es que la gente dice: oye, ¿qué te pasó? Eres diferente. ¿Sí? Antes hacías esto, ahora no. Esto es algo que se da de manera muy natural en el poder de Dios. El maligno no puede dañar a los cristianos, hermanos, como daña a las personas del mundo. Ahí menciona que Cristo, hermanos, nos protege. Y todo está relacionado con la práctica al pecado o no.
Es impresionante, hermanos, saber que Cristo nos está protegiendo del maligno para que el maligno no nos coloque en una situación como en las cuales están todos los que no son cristianos, el mundo secular. El Señor nos guarda. Amén. Ahí dice en la Reina Valera que no nos toca, pero realmente la traducción correcta debe ser que no nos atrapa de manera total, ¿sí? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque ¿saben qué? La Biblia enseña que sí, el enemigo nos puede tocar. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan al Señor Jesús mismo? ¿Recuerdan a Pedro? ¿A Pablo? O sea, el enemigo, pero ¿saben qué? Lo maravilloso es esto, hermanos, que Jesús nos cuida. ¿Sí? Nos cuida y le dice, nada más hasta aquí te permito. Como le dijo el Padre a Satanás cuando fue y con Dios, y Dios le dijo, ya viste a mi siervo Job, que no hay otro como él. Dijo, sí, pues le tienes todo ahí, internet, que YouTube y todo eso. Dice, pero quítale todo a ver si no blasfema delante de tu presencia. Y Dios le dijo, hazlo, pero nada más hasta ahí te doy permiso. Y hizo lo que hizo, le quitó a sus hijos, a todo lo que tenía, y volvió Satanás. Y, ¿no has visto a mi siervo Job? Que a pesar de que tú me incitaste a que, sí, pues vida por vida, dice, piel por piel, dice, te doy permiso, enférmalo. Ay, caramba. Y fue Satanás y enfermó a Job. ¿Recuerdan? Pero le dijo, nada más no le quites la vida. El Señor Jesucristo nos cuida, hermanos, nos protege, no permite al enemigo más de lo que se requiere. A veces necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Para nuestro bien, nuestro crecimiento, nuestra perfección. Pero hay que mantenernos firmes y dignos del Evangelio, así como se mantuvo Job, como se mantuvo Pablo, Pedro, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? El maligno no puede retenernos ni sujetarnos permanentemente. En San Juan capítulo 10 versículo 29 dijo Jesús, nadie me quita mis ovejas, están en la mano de mi Padre, ¿sí? Y nadie las puede arrebatar. ¿Recuerdan esa escritura? Estamos en las manos del Señor, así es que gócense, hermanos. Gócense, amén, denle un aplauso. El Señor Jesucristo nos está cuidando, hermanos, nos está cuidando impresionantemente. Es maravilloso saber que hemos nacido de nuevo, que llevamos la unción del Señor y que el Señor nos cuida, nos protege del maligno, de tal manera, hermanos, que ustedes saben que en la epístola se ha mencionado en varias ocasiones que hemos vencido al maligno mediante la fe que tenemos en Él. Debemos evitar la práctica del pecado, hermanos. Si pecamos debemos confesar nuestro pecado y pedir perdón. Dios nos perdona, es lo que vimos en la epístola, en el capítulo 1, capítulo 2. Debemos luchar constantemente contra nuestro propio pecado hasta dejarlo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y sabemos que el Hijo de Dios, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente,
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Este versículo, hermanos, es el más denso en doctrina en este segmento, en comparación con los otros versículos. Este versículo nos habla de la encarnación del Hijo de Dios, su advenimiento. Este evento ya sucedió, pero sus efectos continúan manifestándose en los creyentes a la fecha. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a este mundo en forma humana, en contraste con lo que enseñaban los gnósticos. Para Juan este suceso tenía algunos años, para nosotros tiene milenios. Amén. Cristo vino, hermanos. Tomó forma humana, hermanos. Y como dice la Escritura en Filipenses 2, dejó su trono de gloria, no se conformó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, ¿verdad? Y vino en forma humana, como lo dice también el propio Juan en su Evangelio, en el capítulo 1. El Verbo fue hecho carne, amén. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es impresionante, hermanos. Uno de los propósitos de su venida es que vino a darnos entendimiento, dice el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para conocer al Dios verdadero. Amén. El Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. Póngale el nombre que sea. Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie vio o nadie ha visto a Dios, jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 17:3 dice que la vida eterna es que te conozcan, conocimiento, que te conozcan a ti. Hermanos, Jesús vino a revelar la gracia y la verdad de Dios. Juan 1:17. Cristo se encarnó, vino al mundo, amén, y cumplió la ley de Moisés. Vino a aplacar la ira de Dios, vino a pagar el precio por nuestro rescate y por nuestra salvación. Vino a establecer su reino, vino a vencer al maligno y al mundo. Murió por los pecadores, pero resucitó al tercer día y vive por siempre para interceder por su iglesia. Amén. Amén. El versículo habla de la vida eterna, hermanos. Conocer al Dios verdadero y mantener comunión con Él produce vida eterna. Noten eso, hermanos. Juan 17:3, vamos rápidamente. Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Noten, el conocimiento de Dios da luz o produce vida eterna. Conocimiento de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres, a quien has enviado. Conocimiento. El versículo 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, conocimiento, para precisamente conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero. No solo nos ha capacitado para conocer al que es verdadero, sino estamos en el verdadero Dios, hermanos. Impresionante. Tenemos el conocimiento de Dios, conocemos a Dios,
Entre más conocemos a Dios, hermanos, más vamos a parecernos a Él. ¿Sí? Esto nos lleva a estar constantemente estudiando la Escritura, porque ahí se nos revela el carácter del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y termino, hermanos, el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. En la Nueva Traducción Viviente dice: guardaos de todo aquello que usurpe, ¿sí?, el lugar de Dios. A ver, pensemos en eso. Porque aquí la 960 dice los ídolos, y podemos pensarlo luego en las imágenes y todo eso, ¿no? Pero no. Acuérdense que la idolatría tiene varias connotaciones, varias facetas. Estamos en la Nueva Traducción Viviente, dice: guárdense de todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Y así concluye impresionantemente. Ustedes saben que a lo largo de la historia Dios ha estado reprendiendo, castigando a su pueblo por causa de la idolatría. ¿Sí? La idolatría. A veces el mismo ser es su propio Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? Querer ser igual. Y el ser humano tiene esa tendencia, tenemos esa tendencia, queremos ser como Dios. Yo no quiero que nadie me mande. Podemos ser nuestro propio Dios, cada uno de nosotros. Cuando quitamos al Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, cuando anteponemos cualquier otra cosa, hermano, es idolatría. Cuando anteponemos el trabajo, cuando anteponemos la familia, cuando Dios lo sabe, eso es idolatría. Y así concluye, hermanos, la epístola de primera de Juan. La comunión con Dios tiene sus efectos a nivel individual y eclesial. Quiero hacer una conclusión general. El cristiano que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, primeramente tiene vida espiritual, tiene acceso a Dios, ha nacido de Dios y tiene comunión con Él, lleva dentro de su ser el Santo Espíritu, es un hijo, es una hija de Dios que anda en la luz, que practica la verdad, que guarda los mandamientos de Dios, que ama no solo de palabras, sino de hecho y en verdad, que ha vencido al maligno, que ha vencido al mundo y que persevera en la santidad. Es un hijo, es una hija de Dios, que tiene seguridad de la vida eterna en Cristo y con Cristo en el paraíso de Dios. Y esto lo lleva, hermanos, a estar en un constante perfeccionamiento. Porque el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿qué debemos hacer con todo este mensaje que Dios nos brinda a través de esta epístola? ¿Qué debemos hacer, hermano? Voy a mencionar 4 asuntos nada más. ¿Sabe qué? Debemos andar en la luz. Todo aquel que se dice cristiano, cristiana, debe andar en la luz. Y la luz en el contexto de esta epístola, hermanos, tiene que ver con una buena comunión con Dios y una buena comunión con los hermanos. ¿Sí? El que anda en la luz tiene una buena comunión con Dios y una buena comunión con su hermano. Y esto no quiere decir que su comunión con Dios y con su hermano sea perfecta, sino que tiene que ver, hermanos, con que si nosotros nos relacionamos con un Dios santo, santo, por eso es que siempre estamos pidiendo perdón. ¿Estamos? Por eso es que en el capítulo 1 nos dice que somos pecadores, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que en el capítulo 2 dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén.
Aquel que anda en la verdad, en la luz, perdón, y aborrece a su hermano, está mintiéndose y está mintiendo a Dios. Y esto nos lleva a pensar, ¿usted aborrece a su hermano? ¿Alguno que le haya hecho alguna mala cara, alguna ofensa? Piensa en esto, hermano. Piensa en esto. Porque vamos aterrizando la enseñanza. ¿Sí? Vamos aplicando la enseñanza. Verdaderamente anda en la luz, entonces tiene buena comunión con su hermano. Ahora, ¿tiene algún asunto pendiente con sus hermanos? ¿Con alguno? ¿Qué va a hacer? Ya se les enseñó. Yo, si me pudiera a preguntarles, ¿a quién le he pedido perdón de los que están aquí? La mayoría levantaba la mano. Porque soy muy pecador, hermano. Ofendo a veces la manera de hablar, las cosas que digo. A veces correctamente, a veces no, pero se ofende. Y he pedido perdón a muchos de ustedes. Y pido perdón delante del Señor. Si usted está enemistado con su hermano, hoy es el día para que perdone o pida perdón. ¿Sí? De esa manera glorificamos al Señor y ponemos en práctica la palabra de Dios. Si no lo hace, entonces va a endurecer más su corazón, se va a hacer más insensible y no le va a importar lo que Dios diga. ¿Estamos? Andar en amor es lo que enseña la carta, hermanos. Si amamos verdaderamente a Dios, amamos también a nuestros hermanos, de hecho y en verdad. Y ese amor nos lleva a pedir perdón, a perdonar para mantener una buena relación con ellos. Ese amor nos lleva a ver en qué podemos ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana, no solo en un nivel espiritual, sino también material. Amén. Y lo hemos hecho. Sigamos haciendo todo eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos hacer con toda esta enseñanza? Debemos andar en la verdad y en santidad. No practiquemos el pecado. Para aquellos que están practicando algún pecado, ¿sí? Hermanos, arrepiéntanse. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Nada más lea el Salmo 51 y lo verá. Acomódese, hermano. Acomodémonos. ¿Cuántos dicen amén? Andemos en la verdad, en la santidad. No amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque en el mundo está gobernando, ¿quién? El maligno. Y puede, hermanos, afectar a la iglesia del Señor. Hay hermanos que son carnales, hay hermanos que son mundanos. Primera a los Corintios es una radiografía de lo que estoy diciendo en el contexto de la iglesia en Corinto. ¿Qué debemos hacer con esta enseñanza, hermanos? Es algo de lo que menciono y ahora yo les pido que se pongan de pie. Vamos a orar y si usted necesita pedir perdón a algún hermano o hermana, hágalo. Hágalo. Si necesita perdonar, pedir perdón, hágalo. Si está incómodo con su hermano o su hermana, dele un abrazo. Somos hermanos. El Señor es nuestro Padre. Allá en el mundo, hermanos, dicen, somos sangre y hueso, o sea, somos carnales, ¿no decimos? ¿Cuánto más aquí que somos hijos del Padre Celestial?
Si está pecando deliberadamente, hermano, arrepiéntase. ¿Cree que no lo ve el Señor? Sí lo ve. Y lo va a dar a conocer si no se arrepiente. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude a todos. Mientras oro, si usted necesita acomodar algo con su hermano, nadie abra los ojos, por favor. Vamos a respetar para que con toda libertad pase usted y le diga: hermano, estoy contigo, te amo en el Señor. Vamos a echarle ganas, perdóname o te pido perdón. ¿Sabe qué va a hacer su hermano o su hermana? Va a decir amén. Y si no dice amén, nos busca a los pastores para. ¿Estamos de acuerdo? En el nombre del Señor hago esto, hermanos. Vamos a orar. Señor, bendito seas. Estamos agradecidos, Señor, por este tiempo de tu palabra, esta serie de predicaciones, Señor. Qué riqueza encontramos en tu palabra. Generalmente predicamos y predicamos y predicamos, y en muchas ocasiones quedamos igual, sin fruto. Hoy me he atrevido, Señor, en tu nombre a llamar a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, para que nos acomodemos todos. Yo pido perdón a todo aquel que he ofendido, principalmente a ti, Señor, conscientemente o no. Yo pido perdón. Y mi compromiso siempre está, Señor, para seguir adelante buscando la santidad. Ayuda a cada hermano, cada hermana, para que si tienen que acomodar alguna cosa lo hagan. Este es el día para sanar las heridas. Este es el día, Señor, para limpiar tu casa en este respecto. Si alguno está cometiendo pecado, practicándolo, que se arrepienta y que cada día se levante para luchar contra ese pecado hasta vencer. Padre, nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Cristo. Ahí está tu palabra. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Decimos amén. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos.